la enfermedad del anthrax en el ser humano, pero también en los animales. Los animales no solo son reservorios, los animales son la fuente de la infección. Los animales herbívoros, sobre todo los que comen hierbas, producen la infección y de ahí llega al hombre. Por eso es una antropozoonosis. Entonces, estos animales que mueren de anthrax en el campo contaminan los campos. Estos animales mueren de hemorragias y sepsis cuando tienen anthrax. Contaminan los campos. O sea, la gente no tiene cuidado de enterrar a estos animales para que no sean fuente de infección, los dejan ahí muertos en el campo. Pues, ¿qué sucede? La bacteria produce esporas. Este Bacillus anthracis esporula, esporo. Ustedes saben que el esporo es una forma de resistencia de la bacteria, ¿no es cierto? Resiste condiciones adversas. Entonces, esta forma vegetativa que estaba dentro del organismo de los animales, al morirse el animal, pues ya no tiene las condiciones favorables de vida a la bacteria. La bacteria se convierte en esporo y contamina los campos, pastos. Entonces vienen animales sanos, comen ese pasto que está contaminado con esporas. Vienen los agricultores, la gente que trabaja en el campo, si tiene una herida en el pie, ingresa también las esporas. O si come estos animales que están enfermos, también ingresan las esporas por vía oral. O si respira el aire contaminado, también ingresan por vía aérea y producen el carbunco o anthrax humano. Es por eso que del animal viene al hombre por 3 vías, en forma natural estamos hablando. ¿Qué digo en forma natural? Sin producir guerra biológica, sino en forma natural. Yo estoy vivo en el campo y me enfermo de anthrax porque me contamino con las esporas. Sigue, ¿no? Hablando. ¿Qué hago? Por 3 vías. Uno, la vía respiratoria. A ver, ¿quiénes son los más expuestos a anthrax? ¿El hombre que vive en la ciudad o en el campo? En el campo. En el campo, ¿no? Porque es una antropozoonosis. Entonces, si yo estoy en un establo, respiro aire contaminado con esporas de Bacillus anthracis, va a ingresar por vía inhalatoria. Si yo tengo una herida y piso estos pastos que están o manipulo productos de los animales que están contaminados con esporas, ingresa por vía cutánea. Y si yo como estos animales enfermos, ingresan por vía oral. Entonces son 3 vías por las cuales pueden ingresar: vía aérea, vía cutánea y vía oral. Por las que ingresa, ¿cuál es la forma infectante? El esporo de la bacteria. Esta bacteria también tiene cápsula, a la cual se debe su virulencia y su acción antifagocitaria. A ver, son 2 cosas diferentes. Si yo les pregunto cuál es el factor de virulencia de la bacteria, la cápsula, porque la cápsula evita que se fagocite. Y si yo les digo cuál es la fuente de infección de la bacteria, es el esporo que contamina los campos, ¿no? Entonces, primero se enferma el animal. Pueden ser, ya les dije, los herbívoros, cabras, vacas, ovejas, que ingieren las esporas al comer ese pasto contaminado y mueren de hemorragia y sepsis. Y de ahí es la fuente de infección para el ser humano, que se produce el anthrax en forma natural. Pero en forma provocada, como ya dijimos, se pueden elaborar toxinas, se pueden elaborar a partir de las esporas, de los esporos del Bacillus anthracis, como se hizo en el año 2001. ¿Recuerdan lo de las Torres Gemelas? Ah, no, ustedes no habían nacido. ¿De qué año son ustedes? 2006. 2001, pero han sabido por la historia, ¿o no? Sí, se derribaron las Torres Gemelas que había en Nueva York. Después, al poco tiempo, la gente empezó a recibir en Estados Unidos unos hombres.
abrían y eran esporos de Bacillus anthracis. Entonces la gente se enfermaba con anthrax respiratorio y no duraba una semana y se moría, ¿no? Entonces es por eso que se puede en forma provocada, que es la forma respiratoria. Entonces vamos a hablar en forma natural nosotros. En forma natural hay las formas externas y las formas internas. Las formas externas del carbunco anthrax y las formas internas. Las formas externas son aquellas que ingresan por vía cutánea y las formas internas las que ingresan por vía oral, por vía aérea o respiratoria. Aquí tenemos la pústula maligna, y el edema maligno. Por vía oral tenemos la neumonía producida por Bacillus anthracis por vía aérea, y por vía oral tenemos el carbunco intestinal y también faríngeo. Todas estas formas, toditas estas formas terminan en carbunco o anthrax nervioso, porque ataca al sistema nervioso, y de ahí se produce una sepsis y de ahí la muerte del paciente. ¿Ya? Entonces, bueno, entonces, cuando ingresa a través de una herida, produce en el lugar de la herida una pústula maligna y un edema maligno. Son dos enfermedades. Cuando yo les pregunte cuando ingresa al Bacillus anthracis por vía cutánea, ¿qué enfermedades produce? Que ustedes solo me pongan pústula, no es. O me pongan solo edema, no es. El nombre se llama pústula maligna y edema maligno. Son conocimientos factuales. ¿Qué significa? Y yo debo aprender de memoria. Por ejemplo, ¿usted qué se llama? Sandra Yasmina. Su apellido más Ortega. Sandra Ortega es su nombre. Ella es Sandra Ortega, no es otra cosa. No es Sandra ni es Ortega, es Sandra Ortega. Lo que la identifica a ella. Entonces la enfermedad se llama pústula maligna. ¿Ya? Todavía no han avanzado ustedes infecciones de piel y partes blandas. ¿A qué se llama pústula? Vamos a ver eso, ¿ya? En la piel se puede formar una manchita, así como yo tengo acá una manchita. A esa manchita se llama mácula. Solo una manchita, no hay ninguna, o sea, una diferencia de color, pero no hay elevación de la piel. Cuando ya se eleva la piel, cuando aparece un puntito, se dice pápula. Cuando aparece un líquido ceroso, amarillo, transparente, puede hacer que se llene aquí una bolsita que aparezca ahí con líquido, se llama vesícula. Y cuando ese líquido se llena de pus, se llama pústula. Y cuando yo me raspo y hago reventar ese material purulento, se seca y se forma una costra. ¿Se entiende?
Ya, eso ustedes van a escuchar frecuentemente en todas las infecciones de piel y partes blandas. ¿Ya? Entonces, la pústula maligna y el edema maligno son las dos infecciones a nivel de piel y las formas internas, es decir, cuando ingresa por la boca al comer, entonces va a producir carbunco intestinal, que son hemorragias digestivas, el carbunco faríngeo, y cuando ingresa por vía aérea, el carbunco o antrax pulmonar. Como les decía, todas terminan en carbunco nervioso y sepsis, y el paciente se muere. Vamos a empezar a describir las dos primeras, la pústula maligna y el edema maligno. Ya les dije, es porque estos animales contaminan los campos con esporos y esos esporos ingresan. Los que contienen esporas de anthrax son enviados a varios aquí ingresan por una herida en cualquier parte que esté descubierta y haya la herida y entre en contacto con los esporos. Entonces, ¿qué va a suceder? Va a aparecer en el lugar donde está la herida, va a ingresar la bacteria, puede ser la cara, cabeza, miembros superiores, interiores. Y después de un periodo de incubación de 2 a 3 días que tenga la bacteria, van a empezar a aparecer los signos, ¿no es cierto? ¿Qué va a aparecer? Una pápula eritematosa. ¿Qué es eritematosa? Roja. Una pápula, o sea, una elevación de la piel roja, que se convierte en una vesícula pruriginosa, o sea, ya con líquido y empieza ¿qué es prurito? Picazón. Una vesícula que pica, entonces el paciente se rasca y erosiona la piel, la convierte en una herida. Y después, con el tiempo, eso se seca y se convierte en una escara de color negro. Esa es la pústula maligna. Al tercer día, esa escara se seca, es deprimida y se vuelve negra. ¿Qué puede suceder en el paciente cuando sucede esto? Puede tener evolución benigna, o sea, ¿qué quiere decir? Que se da cuenta a tiempo, va al médico y el médico le da antibiótico. Entonces ahí se para la infección. O si no va al médico, no recibe antibiótico y ahí es grave. Sin tratamiento el paciente empieza a tener signos de sepsis. Fiebre, vómitos, diarreas, hipotensión, sepsis y la muerte. Como dijimos, todos sin tratamiento van a terminar en sepsis y muerte. ¿Ya? Entonces es importante que se sepa en el campo que ante la presencia de una escara negra es signo de infección por Bacillus anthracis, que se llama anthrax, y es la pústula maligna, ¿no? Puede aparecer en cualquier parte descubierta por donde ha ingresado la espora de Bacillus anthracis. ¿Ya? La otra forma cutánea es el edema maligno. El edema maligno, edema, ¿qué significa edema? Edema es hinchado, ¿no es cierto? Entonces, generalmente sucede en los pacientes con bajas defensas. ¿Y dónde se localiza? En el párpado. Es localización palpebral. Es un edema pruriginoso que se puede extender a toda la cara, al cuello, a la lengua, al tórax, y es de pronóstico grave. Mucho más grave que la pústula maligna. Esas son las dos formas externas producidas por el Bacillus anthracis. ¿Fuente de infección cuál es? Esporas del Bacillus anthracis. ¿Y cuál es la vía de transmisión? Cutánea. Parece que no me están entendiendo eso, ¿no? Yo he explicado la anterior clase. No se confundan vías de transmisión con fuente de infección. Fuente de infección es la fuente de infección, donde está la bacteria o el factor de patogenicidad de la bacteria. Los esporos de Bacillus anthracis provenientes de animales muertos. Esa es la fuente de infección. ¿Y dónde está la vía de transmisión? En el huésped susceptible, en el sano. ¿Cuál es? Una herida, una vía cutánea. ¿Se entiende o no se entiende? Bueno, las formas internas, las que ingresan por vía aérea y por vía oral. Esta es la más grave, esta es la que se puede utilizar como guerra biológica. La pulmonía
bacterias, son las esporas de la bacteria y va directo a los pulmones y se produce la neumonía. Pero no es una neumonía como la que produce el Streptococcus pneumoniae. Es una neumonía grave con 75% de mortalidad. O sea que en una semana y menos todavía el paciente muere, ¿no? Se produce una sepsis y muere. Esta es la forma, vuelvo a repetir, con la cual se puede producir la guerra biológica. Con la forma cutánea no, ni tampoco con la forma oral. Cuando se come, ingresa por vía oral, se produce el cardumen intestinal por ingestión de alimentos contaminados con esporos y antraces. ¿Qué va a dar? Diarrea sanguinolenta. Y la muerte es por colapso cardiovascular, se vuelve una sepsis. ¿Ya? También puede ser afectar la faringe y se generaliza dando las mismas manifestaciones intestinales. Como les dije anteriormente, todas las formas terminan en parálisis, o sea, afección al sistema nervioso, hemorragias, meningitis y la muerte del paciente. Sepsis. Esa es la forma en la cual el paciente muere. ¿Ya? ¿Cómo hago el diagnóstico? Ustedes saben que para hacer un diagnóstico de cualquier enfermedad, ¿cuáles son los tres pilares fundamentales? La clínica, epidemiología y la anal. El laboratorio o los rayos X o la ecografía, eso se llama métodos auxiliares de diagnóstico. Bueno, por la clínica, raras veces existe antrax. Entonces, solamente en casos de epidemia, ahí son rasgos epidemiológicos, yo puedo decir, si un caso, yo por laboratorio y la clínica aseguro que es antrax, los demás casos que presenten la misma sintomatología, por nexo epidemiológico voy a decir es antrax. ¿Ya? Pero, ¿cómo se presenta en el laboratorio? En el laboratorio, a la radiografía de tórax se puede observar una alteración en la placa radiográfica con ensanchamiento del mediastino, pero sin infiltrados intersticiales. Si yo hago una tinción de gran del esputo o la secreción bronquial del paciente, voy a observar los bacilos gram positivos. Estos bacilos son así, con los extremos como cortados en escuadra y se agrupan así.